coliformio, ¿ya? Partamos desde el punto de vista de glándulas. Esto ya está cargado en blanco, ¿ya? Así que ya lo tienen. Dentro de las glándulas, o dentro de las estructuras que pueden ser de un grado de especialidad importante, sí o sí está la glándula mamaria, ya que es la estructura más importante que van a tener las hembras desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista de proporción de leche, ¿cierto? Y todo lo demás, ¿ya? Y obviamente una estructura que tiene implicancia directa sobre la producción. ¿Estamos de acuerdo con eso también? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que una glándula mamaria sana, ¿cierto? Va a tener distintos elementos, ¿cierto? Desde el punto de vista de color, forma, tamaño, ya puede cambiar y puede variar de acuerdo a la especie y por sobre todo puede cambiar de acuerdo a la raza, ¿ya? Una vaca lechera de alta producción, no sé, estamos hablando de una Jersey o una Holstein u otras más, o mezclas entre ellas, se van a caracterizar por tener una glándula mamaria muy grande, ¿ya? Porque obviamente son vacas que tienen un nivel de producción lácteo alto, ¿cierto? Pero también vamos a tener vacas, ¿cierto? Que son las de carne, por ejemplo, que si bien es cierto tienen una glándula mamaria, pero es mucho más pequeña. Donde en este tipo de vacas se va a privilegiar, ¿cierto? El tamaño de la glándula mamaria versus el desarrollo muscular de los miembros pélvicos, por ejemplo. Tú no podrías pensar en un animal, ¿cierto? Como un cimental, ¿cierto? Un azul belga con una tremenda muslos, glúteos, ¿cierto? Tremendas zonas musculares acá, con una glándula mamaria sí, sería imposible, ese animal no podría desplazarse, ¿ya? Pero, en este caso, las vacas que son Holstein, Jersey, que son vacas medias flacas, digamos así, con una condición corporal normalmente baja, van a tener, obviamente, los miembros pélvicos mucho más delgados. ¿Por qué? Porque su característica principal es tener una glándula mamaria fuerte, grande, ¿ya? Y amplia. El problema de eso es que, esta glándula mamaria normalmente va a ser predisponente a sufrir una enfermedad o una condición clínica que es la famosa mastitis, ¿ya? Que no es más que la inflamación de la glándula mamaria, ¿ya? Pero cuando ustedes compran animales y los revisan en feria y todo lo demás, se tienen que dar cuenta y tienen que revisar la glándula completa, ¿ya? La glándula completa tiene características de forma, tamaño, como les decía, tacto, si hay dolor o no, si hay soluciones de continuidad. ¿Qué es una solución de continuidad? Heridas, ¿ya? Si los pezones están alineados o no. Eso es súper importante, porque si tú te fijas en estas vacas que yo les puse aquí en esta foto, esos dos pezones, aquí hay 1, 2, 3 y el cuarto está escondido ahí está 1, 2, que veo la foto acá y sí se notan, 1, 2, 3, 4. ¿Los ven alineados? Alineados me refiero a que estén derechitos, o sea, como que caigan así, no que esté uno así y el otro así. Sí, ya. Pero, mira, justo yo no traje pluma, ya me pasó. Si tú ves los cuatro pezones, deberían estar los cuatro a la misma distancia, porque tú vas a tener 2 craneales y 2 caudales. Por ende vas a tener 2 derechos y 2 izquierdos, ¿sí? Entonces, si yo veo los pezones, en este caso, los laterales, ¿cierto? Los derechos y los izquierdos, deberían estar así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, pensando que aquí abajo tengo la punta del pezón, qué pasa si esos están así? Están juntos. Claro, puede ser un problema, pero ¿qué pasa si...? Exacto, va a influir tanto en la producción, en la toma de leche, se puede tocar, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si están a la inversa? También sigue siendo un problema. ¿Se pueden dañar? Se pueden dañar. Ahora, eso viendo los que están por los lados. Pero ahora veamos los de adelante y los de atrás. El mismo esquema. Los de adelante y los de atrás. ¿Qué pasa si están así? O si están así. O si tengo uno así y el otro así, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque esta glándula mamaria, al igual que el sistema reproductor y todos los otros sistemas, tiene mecanismos de fijación y de sostén. Y ese mecanismo de fijación son simplemente ligamentos, ¿ya? Y hay un ligamento que lo vamos a ver igual, que es el ligamento suspensor medio, que es el que va justo en el centro de la glándula mamaria, que es el que le da finalmente el mayor sostén a esta glándula mamaria, si no estaría totalmente descolgada. Y también vamos a tener los ligamentos suspensores laterales, que finalmente son los que hacen esto, que los pezones finalmente estén más abiertos o más cerrados, ¿ya? O sea, ahí los vamos a ir analizando. Entonces, importante eso. Fíjense que vamos a tener una cantidad de irrigación importante. Es una estructura altamente irrigada y altamente especializada, ¿ya? La irrigación directa es dada principalmente por la arteria mamaria,
asociada a la arteria pudenda interna como tronco principal de irrigación, pero vamos a tener esta estructura, fíjense ahí. Es una vena, ¿cierto? Que es la vena epigástrica o la vena subcutánea mamaria, o conocida también como la vena de la leche. Ya comúnmente le dicen vena de la leche. Es una vena muy grande, muy potente desde el punto de vista de flujo sanguíneo y se puede utilizar desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Para hacer veropunción, ¿cierto? Fluidoterapia y hacer EMS. ¿Ya? Entonces, esta vena subcutánea mamaria o vena de la leche, ¿cierto? Funciona muy bien. Y obviamente la irrigación interna de estos 4 cuartos está dada por la arteria mamaria. ¿Ya? Ahora, la cantidad de cuartos va a depender de la especie. Una yegua, ¿cuántos cuartos tiene? Ya no son cuartos, son medios. Tiene 2. ¿Ya? Los perros, las perras en este caso, 6, 8. o más. Las cerdas, 9, 12, ¿cierto? Entonces, la cantidad de cuartos o de glándulas pueden ir cambiando, ¿ya? Pero, desde el punto de vista interno, el mecanismo es exactamente el mismo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Un elemento funcional primario, ¿cierto? Que es el alveolo. Y el alveolo no es más que una estructura, ¿cierto? Celular, encargada, especializada, encargada de producir leche, ¿ya? Pero este alveolo necesita 2 elementos que son importantes para producir leche. Primero, un estímulo mecánico, ¿cierto? Lo cual va a provocar un estímulo hormonal, ¿cierto? Que va a desencadenar, ¿cierto? Que estas células especializadas, epiteliales mamarias, produzcan la leche como tal. Pero para que eso pase, necesita una vascularización, necesita sangre y por ende necesita oxígeno. Si eso no pasa, obviamente este alveolo no funciona. Los que ya de una forma conocen un poquito más, ¿qué pasa cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay una inflamación? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después con ese tejido inflamatorio? Puede tener pérdidas. Se fibrosa. Hay una fibrosis, hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de regeneración y de cicatrización. ¿Qué pasa con eso? Si yo tengo un cuadro de mastitis, una mastitis clínica, por ejemplo, este proceso inflamatorio va a estar activo a nivel de este alveolo. Se va a generar una fibrosis, se va a cicatrizar, se va a perder su funcionalidad. Por lo tanto, esta vaca de producir 24 litros, por ejemplo, va a bajar su cantidad de producción, me estoy especulando un número, va a bajar a 15 litros. ¿Por qué? Porque la glándula en sí ya no es capaz de producir la misma cantidad de leche que producía antes, ¿ya? Y única y exclusivamente por haber sobrevivido, entre comillas, a un proceso a un cuadro de mastitis, ¿ya? Entonces siempre las mastitis son un problema. ¿Se pueden recuperar? Sí. ¿Se puede recuperar el nivel productivo de una vaca? Si se trata a tiempo, sí. Pero si es una mastitis clínica con mucha inflamación, mucho dolor, mucho trauma, lo más probable es que esa glándula no se pueda recuperar en un 100% y esa vaca finalmente desde el punto de vista lechero no te sirve, la tienes que eliminar. ¿Puede llegar al punto también de que pierda la capacidad de producir Sí, leche? va a poner. Ahora, recuerden que los 4 cuartos son independientes, trabajan solitos, ¿ya? O sea, si tú, una vaca, tiene una mastitis clínica en el cuarto, no sé, craneal izquierdo, los otros 3 están funcionales, y si ese cuarto hay que amputarlo, se amputa y la vaca sigue produciendo leche con los otros 3 cuartos, ¿ya? Entonces eso no es un problema. El problema está en cuando ya tengo más de un cuarto comprometido, y ahí sí, la vaca obviamente podría ser eliminada o descartada, e incluso podría llegar a morir por un cuadro de mastitis clínico muy grave, única y exclusivamente por este paso de sangre, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ojo, vamos a tener este alveolo, ¿cierto? Vamos a tener este alveolo que va a tener, como dice ahí, células bioepiteliales, ¿cierto? Va a tener venas y arterias, ¿cierto? Irrigación capilares directamente. Y obviamente estas células especializadas son las encargadas de producir la leche. Estos alveolos van a estar comunicados, ¿cierto? Por un conducto. Y esto es un racimo, piensen que es como un racimo de uva. Cada uva es un alveolo. Cada uva es un alveolo. Si tú tomas 2 uvas, cada uva tiene un conducto, ¿cierto? Un conducto, que va a ser el conducto interlobular, que va a ser solamente del lóbulo. Pero ese conducto interlobular con el otro conducto interlobular va a formar un conducto lobular, donde se van a unir todos, ya pasa a ser un tronco principal, ¿sí? Y después, entre los troncos lobulares, se va a formar la primera estructura importante, o sea, de gran importancia, que es la cisterna de la glándula. Y eso es importante, porque la cisterna de la glándula es donde ustedes normalmente deben llegar con los antibióticos intramamarios,
¿ya? Cuando ustedes administran un antibiótico intramamario, lo hacen por la punta del pezón, ¿cierto? Ingresan y el antibiótico se deposita aquí, en la cisterna de la glándula, ¿ya? Entonces, esa cisterna, ¿cierto?, va a permitir después la salida directa hacia el pezón. Hasta ahí, hasta la cisterna de la glándula, o específicamente en el pliegue anular, que es este pliegue que está acá, hasta ahí llega la glándula mamaria. Esto es el pezón de la glándula mamaria. Son dos cosas distintas. O sea, si alguien me dice cuáles son las partes de la glándula mamaria y me dicen el pezón, está mal, ¿ya? Porque la glándula en sí está compuesta por la cisterna, los conductos lobulares, conductos interlobulares y el alveolo, más los elementos sanguíneos y nerviosos que lo componen, ¿ya? Pero el pezón, si bien es cierto, es parte de la ubre como tal, ¿cierto? Pero la glándula como tal es distinto. Una cosa es la glándula y otra cosa es la ubre, ¿sí? Ahora, el pezón como tal también va a tener estructura. Y el pezón es, digámoslo así, el elemento, es como el cervix, ¿cierto?, de la parte uterina. El pezón, ¿cierto?, va a ser para la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque en el caso del pezón, ¿qué es lo que pasaría si esto está totalmente comunicado y abierto? Ingresan microorganismos, ingresan infecciones, ¿cierto? Todo el paso queda comunicado, ¿cierto?, hacia la cisterna y de aquí hacia arriba la infección es directa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener, ¿cierto?, el pezón y vas a tener un conducto completo. Pero ese conducto completo está asociado a nuevamente una cisterna, ¿ya? Que en este caso es la cisterna del pezón, ¿ya? Que básicamente no es más que el espacio que va desde el pliegue anular hasta el orificio o punto de salida. Ese espacio que es abierto se denomina cisterna del pezón, ¿ya? Pero fíjense en esta foto. Si yo tengo la cisterna del pezón, ahí tengo el pliegue anular, ¿cierto? Tengo la cisterna del pezón, que es todo esto. Se van a formar dos estructuras que son importantes. Primero tengo el orificio del pezón, que es el punto límite externo, y normalmente se forma un tapón mucoso ahí. ¿Quién ha ordeñado alguna vez una vaca? Ya. Me imagino que se han dado cuenta que cuando ustedes revisan el pezón está sellado, está tapado, ¿cierto? No hay nada. O sea, no se ve el conducto. ¿Por qué? Porque hay un tapón seroso en realidad, no mucoso, justamente en ese lugar, que es el conducto del pezón, ¿cierto? Chiquitito. Por eso normalmente se hace el despunte, que básicamente es sacar el primer chorro de leche, ¿cierto?, para que se abra la cisterna y para que ese tapón que está ahí bloqueando salga, ¿sí? Una vez que pasa eso, vamos a tener claro que justamente en este nivel, ¿cierto?, a nivel de cisterna del pezón, vamos a tener esta estructura que se denomina roseta de Rosenberg, ¿ya? Esa roseta no es más que es el punto que continúa hacia proximal, o sea, hacia arriba, ¿cierto?, desde el conducto del pezón hacia la cisterna. Entonces, entre la cisterna y el conducto está esa roseta de Rosenberg, ¿ya? ¿Qué función tiene? La verdad, ninguna, solamente molestar. ¿Por qué? Porque esa roseta básicamente tiene una forma, ¿ya?, y que finalmente es como una transición entre un espacio abierto completo, que es la cisterna, y este espacio que es el conducto, ¿cierto?, del pezón, ¿ya? En la parte proximal vamos a tener los anillos vasculares, que básicamente es irrigación, ¿ya? Entonces, que va relacionado al mismo tema de fusión, ¿ya? Ahora, esto es importante, chicos. En la parte distal, donde está el orificio del pezón, ¿cierto?, y el conducto, vamos a tener un esfínter. ¿Qué quiere decir que sea un esfínter? ¿Qué hace un esfínter? Sí, pero ¿qué es lo que hace? Aprieta, contrae, tiene contracción, por lo tanto tiene un músculo, ¿ya? Tiene musculatura, ¿ya? Entonces, ese esfínter hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque cuando se daña o hay ataques de perro o mordidas o lesiones, si se rompe la punta del pezón, lo más probable es que esa vaca que es productora de leche, ¿qué le va a pasar? No, ¿qué va a pasar con la leche? Se le cae, porque no es capaz de cerrar eso. Entonces la vaca anda caminando y la leche a la cola, anda dejando la línea, ¿ya? Porque hay una falla eventualmente en este mecanismo de cierre, ¿cierto?, del esfínter del pezón, ¿ya? El esfínter papilar, ¿sí? Ahora, esto mismo, lo que yo acabo de explicar, está resumido acá, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Fíjense la irrigación, ¿cierto?
Ojo acá con esto, porque vamos a tener ganglios o nódulos linfáticos que son mamarios, supramamarios, que son palpables, ¿ya? Son palpables. Entonces, cuando tú tienes un cuadro infeccioso, inflamatorio, normalmente asociado a la glándula mamaria, vas a tener que ir a buscar, y eso es semiología, cuarto año, ¿cierto? Cuando les van a enseñar a explorar estos nódulos linfáticos, ¿ya? Y que básicamente si está inflamado y se condice con una inflamación de la glándula mamaria, ok, mastitis, ¿ya? Que puede ser clínica, subclínica, en fin, ¿ya? Pero básicamente el mecanismo es el mismo. Vamos a tener un alveolo, ¿cierto? Conductos, ¿cierto? En la zona de la cisterna y que van a desembocar en este pezón, ¿cierto? En la cisterna del pezón, ¿ya? Entonces, ojo con esos detalles, ya aquí es exactamente lo mismo, ya las estructuras que son... Se dan cuenta que es como un racimo. Esto está lleno de, en este caso, alveolos, por todo, está lleno de alveolos. Por eso les explicaba que es como esto, ¿se fijan? Todo eso. Ahora, esto tiene relación directa con ¿qué? Con la estimulación mecánica, ¿ya? Donde ustedes, en este caso, o el lechero o el ordeñador, ¿qué es lo que va a generar? Una estimulación táctil sobre la glándula mamaria, lo cual inmediatamente va a enviar un estímulo nervioso, ¿cierto? Autónomo, ¿cierto? A nivel encefálico, ¿cierto? A nivel pituitario, o sea, en este caso, perdón, a nivel de hipotálamo, hipófisis, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a generar eso? Una liberación constante de oxitocina, ¿ya? Y esa oxitocina, ¿cierto? Va a llegar también a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar también, si aumenta la frecuencia cardíaca es porque aumenta el flujo. Si aumenta el flujo sanguíneo, hay mayor irrigación sobre la zona alveolar, por lo tanto se estimula la producción de leche, ¿ya? Y eso obviamente ataca directamente sobre los alveolos y las células epiteliales, ¿cierto? Empiezan a producir, ahí empieza la prolactina y una serie de cuestiones más que no van al caso, pero se empieza a producir la bajada de leche, ¿ya? Entonces finalmente la estimulación táctil, ¿cierto? Que hace el lechero en esta zona va a generar inmediatamente esta respuesta, ¿cierto? A eje autónomo para la producción de leche, ¿ya? Entonces eso es importante. Y aquí están los mecanismos de fijación. Si tú te fijas en esta vaca que está viendo una vista caudal, vas a tener los cuartos posteriores, ¿cierto? Cuartos caudales, el derecho y el izquierdo. En el centro, desde el hueso púbico, ¿cierto? Va a descolgarse el primer gran ligamento, que es el ligamento suspensor medio, que va justamente en el centro. Y ese ligamento es el que le da todo el sostén completo a la glándula mamaria, ¿ya? Y va, como les digo, ¿cierto? El suspensor lateral, suspensor medio, va justo a la mitad. Va justo a la mitad, partiendo esto de lado a lado, ¿ya? Es un ligamento súper grande, súper grueso y súper firme, ¿ya? En su contextura. A eso le vamos a adicionar dos ligamentos suspensores laterales, ¿ya? Y el ligamento suspensor lateral derecho o izquierdo, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente va a dar estabilidad, ¿cierto? Del punto de vista lateral a la glándula mamaria. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un daño en el ligamento suspensor lateral derecho? ¿Qué es lo que va a pasar con los pezones del lado derecho? Se van haciendo, ¿cierto? Se van a ir hacia medial. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a encontrar? ¿Cierto? Vas a tener el izquierdo y el derecho. Falla el ligamento suspensor lateral derecho. ¿Qué es lo que va a pasar con este pezón? Se van a ir al centro. ¿Sí? ¿Qué pasa si es muy corto? Para afuera. ¿Qué pasa si los dos están descolgados? Se van al centro. ¿Qué pasa si los dos están muy cortos? ¿Sí? ¿Qué pasa si tuvo una cirugía esta vaca? Le cortaron los ligamentos, porque fíjate, este mecanismo que lo que hace finalmente tracciona, levanta y hace que los pezones hagan esto. Entonces cuando tú haces exploración, cuando buscas vacas en la feria, de una otra forma evalúas el pezón. Evalúas el pezón y evalúas tanto el pezón como la glándula en sí, con palpación, con evaluación y todo lo que tú quieras, pero la inclinación de los pezones también te dice, también te da información, ¿ya? Entonces no hay que descartar cómo están funcionando estos tres ligamentos, ¿cierto? Suspensor lateral, ¿cierto? Derecho, izquierdo, más el medio, ¿ya? Obviamente eso es importante. ¿Dudas con la glándula mamaria? Facilito, ¿sí? Ya. Ahora, esto es más fácil todavía. Esto es más fácil todavía. En el caso de los cuernos, ustedes se van a dar cuenta que la inervación del cuerno en sí,
se va a relacionar directamente con varios elementos, pero el principal es el nervio cornual, ¿ya? Como primera gran estructura, que es un ramo del nervio cigomático que sale directamente del trigémino, ¿ya? Del B2, del nervio maxilar. Y este nervio específicamente es un nervio que ustedes pueden ubicar anatómicamente en la fosa temporal, en la línea temporal. Entonces, si ustedes recuerdan dónde está la fosa temporal y la línea temporal que separa el hueso frontal con esta fosa temporal, ¿cierto? Ahí hay un huesito, ¿cierto? Una cosa bien fina, y por ese lugar, por la parte baja de ese lugar, discurre este nervio cornual, ¿ya? Y este nervio cornual, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inervar la base del cuerno completa, emitiendo dos ramos, un ramo que va por dorsal y un ramo que va por ventral. Ambos, ¿cierto?, son ramos directos del nervio cornual. Y la irrigación, obviamente, está dada por la arteria cornual, que es una rama terminal, recuerden el concepto de terminal y colateral, ¿ya? Una rama terminal de la arteria temporal superficial. Nuevamente aparece la temporal superficial, ¿sí? No se confundan con la profunda, que a su vez es rama de la arteria carótida externa. Eso ya está visto desde la prueba pasada, así que no hay problema. Ahora, el cuerno en sí, tenemos que tener claro que va a tener una estructura ósea como tal, que es interna, que es el proceso cornual, ¿cierto?, que es la proyección del hueso frontal, y un estuche córneo o una vaina córnea, que es la externa, ¿cierto? Que hay una predisposición por sexo, en este caso donde los machos tienen procesos cornuales mucho más desarrollados que las hembras y tienen un hueso frontal mucho más desarrollado también que las hembras y tienen una forma también del cráneo diferente. Entonces, importante que esta membrana córnea, ¿cierto?, va a estar protegiendo todo el proceso cornual, pero ojo, que entre el proceso cornual y la vaina córnea tú vas a tener una membrana queratógena, que básicamente es queratina y permite el ensamblaje, ¿ya? Esto, cuando tú lo ves desde el punto de vista anatómico general, te vas a dar cuenta que, claro, en una vista caudal del cráneo vas a tener el proceso cornual, ¿cierto?, en la primera salida, que básicamente es hueso, es hueso. El problema está en que dentro de ese hueso vamos a tener todos los senos paranasales del cráneo, ¿sí? Y el más importante va a ser el seno frontal, que es este que está aquí, ¿sí? Y este seno frontal comunica directamente con ese proceso cornual. Por lo tanto, ante un descorne muy a la base, sí o sí va a quedar comunicado el seno frontal con el resto de los senos, ¿cierto?, en este caso, hacia oral. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, sobre ello, ¿cierto?, ustedes van a tener esta protección córnea, ¿ya? Entonces, esto es igual que la uña de los perros. Si tú cortas mucho, va a sangrar. Si cortas poco, también puede sangrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente la irrigación no es fija. Normalmente se dice que va bordeando todo el proceso cornual, pero muchas veces el proceso cornual, si es muy grande, la vaina córnea sigue siendo grande, es proporcional. Entonces, si tú tienes un proceso cornual corto, ¿puedes tener una vaina más larga? Sí, puedes, ¿ya? Entonces, ahí lamentablemente no se puede hacer este juego de luces como se hace con los perros, que tú dices, chuta, hasta acá corto, porque hasta los rosaditos corto, acá no puedes hacer. Sobre todo en vacas o en toros que tienen las puntas negras, no tienes nada que hacer. O sea, tú puedes ir probando lo que sea más estético y ahí vas evaluando, ¿ya? Pero normalmente, yo diría que no sé, 70% de las veces sangra, ¿ya? Puede sangrar más, puede sangrar menos, pero sangra. Y no hay que asustarse porque sangre, es propio de, o sea, es súper difícil que tú quieras hacer un corte aquí, ahí, y que no sangre. O sea, casi imposible que eso pase. Pero si tú vas a hacer solamente un despunte, donde vas a cortar solamente un exceso, lo más probable es que no sangre. Así que ahí hay que jugar un poquitito con la... Por ejemplo, en este caso, si tú te fijas este animal, si tú cortaras ahí solamente, la verdad no habría problema. Hasta ahí yo diría que no habríamos problema. Pero si nos vamos a la base, por ejemplo ahí, entre lo blanco y lo negro, esa cuestión va a sangrar. Y ahí eso es escrito, así es. No hay mucha vuelta que dar, ¿sí? Pero ojo con esta relación. A mí la verdad que sangre el cuerno, la verdad no me preocupa mucho. Lo que más me preocuparía es que corten a la base y se quede abierto al seno frontal. Eso sí es fuerza, ¿ya? Porque ahí tienes una apertura directa hacia los senos y sinusitis, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado.
En ¿ya? ese caso, ¿qué se podría hacer? Mira, la verdad hay distintos elementos como para poder sellar, ¿ya? Pero uno busca sellar ese espacio, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del seno frontal, si ustedes se dan cuenta, ya está bastante claro. Y vamos a tener, bueno, elementos, las capas, ¿cierto? Que es básicamente piel, ¿cierto? Y todos los otros elementos, ¿ya? Entonces, esto pasa más que nada en los terneros, cuando tú vas a hacer los desbotones, ya cuando le vas a sacar el botón, ¿cierto? Que todavía no está completamente osificado, normalmente tienes un segmento pequeño de piel que está rodeando, ¿ya? Pero el desbotone se hace, ¿ya? Con la finalidad de no proyectar el crecimiento del cuerno, ¿ya? Para que obviamente no se dañe ni todo. Importante siempre considerar las estructuras, ¿cierto? De hueso, dermis, epidermis y en este caso una epidermis queratinizada, ¿cierto? Que es la capa más externa. Esto más bien como desde el punto de vista genético, ¿sí? Así que bastante simple, cuerno la verdad no tiene mucho más análisis. Obviamente van a haber aristas entre especies, específicamente con los ciervos y otro tipo de especies que la verdad no es necesario verlo ahora, pero sí en grandes rumiantes es lo que yo le acabo de decir es lo más importante, ¿ya? Sobre todo el tema de los bloqueos nerviosos para los descuernos, ¿ya? En el caso del casco y pezuña, aquí obviamente nos vamos a demorar un pelín, falta todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de casco y pezuña no es lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de casco normalmente hacemos mención al equino, y cuando hablamos de pezuña normalmente nos hacemos referencia al bovino y al cerdo, ¿ya? En el caso de los perros y los gatos normalmente algunos lo describen como garras, ¿ya? Pero finalmente a la larga hacen mención a lo mismo. Entonces tú te vas a dar cuenta que finalmente estos dos especies son biungulados, ¿cierto? Tenemos dos dedos, un dedo 3 y 4, ¿cierto? Con un margen axial y un margen abaxial. Y eso ustedes ya a esta altura lo saben mejor que nadie. Y vamos a tener también componentes que son fijos, ya como en este caso los huesos sesamoideos, proximales, distales, ¿cierto? Y eventualmente estructuras externas como el roete coronario, la suela, la cara, la muralla, y ahí ya los vamos a ir viendo. El talón, ¿cierto? Lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Entonces, importante, cuando nosotros hablamos del casco, ¿ya? Del casco en general, primero contextualizar las imágenes. Siempre vamos a tener, ya sea metacarpo o metatarso, una falange proximal, una falange media y una falange distal. Por ende, vamos a tener huesos sesamoideos proximales y un sesamoideo distal, ¿ya? O hueso navicular, dependiendo, en el caso si hablamos de equinos. Ahora, una articulación importante, ¿cierto? En este caso estamos hablando de un metacarpo, por lo tanto tenemos una articulación metacarpo-falángica, una interfalangiana proximal y una interfalangiana distal, ¿sí? Desde el punto de vista de articulación. Pero ojo, acá esta articulación estas estructuras que se relacionan entre sí con estos elementos que están marcados en celeste, que son los tendones, ¿ya? Que no es lo mismo que un ligamento, estamos claros con eso, ¿cierto? Porque aquí los ligamentos colaterales y todo eso que vieron el semestre pasado. Pero acá lo que son importantes son estos tendones. ¿Por qué? Porque tienen función muscular, ¿ya? Y estos tendones van a tener una función directa de acuerdo a donde estén insertos. Por ejemplo, en este caso, que es todo lo que está por dorsal, es extensor, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde se va a insertar este tendón extensor? En el proceso extensor de la falangista, ¿ya? O en el proceso extensor de la tercera falange, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista palmar o plantar, dependiendo sea el caso, vamos a tener en este caso tendones que son flexores, ¿ya? Y en ese sentido, si nos vemos acá, en esta imagen, vamos a tener los mismos elementos, ¿cierto? Las mismas estructuras, pero va a empezar a aparecer los tendones, ¿cierto? Digital profundo, que es este que está acá, el digital profundo, que se va a relacionar con el hueso sesamoideo distal, ¿cierto? Y la porción caudal, o en este caso palmar o plantar, ¿cierto? De la tercera falange, ¿sí? Entonces, fíjense el grado de inserción que va a tener este tendón, ¿cierto? Digital profundo, ¿ya? También vamos a tener un superficial, ¿cierto? Que se va a relacionar específicamente con la falange media, ¿sí? Y vamos a tener también otros elementos complementarios, ¿cierto? Que, bueno, aquí todos estos tendones son palpables, todos son palpables. Pero importante aquí, en este caso, es la relación que van a tener estos tendones con esas estructuras. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el casco? Todo que ver. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven la pezuña, ¿cierto? En el caso de los bovinos, son biunguladas. Tú aquí no puedes saber cuál es el dedo 2 o el dedo 3. No hay cómo saberlo.
Pero sí es importante saber de que vamos a tener desde el punto de vista externo una suela, que es exactamente eso que tú estás viendo ahí, ¿cierto? La suela. Y por los márgenes vas a tener una línea alba. Y esa línea alba te marca posición, ¿ya? Es una línea blanca que no está vascularizada, no hay sensibilidad, está ok. Entonces, si tú cortas en la línea alba o a margen de la línea alba, no deberías tener mayor problema. El problema es cuando te pasas hacia adentro, obviamente ya entramos a la zona coriónica, ¿cierto? O la zona laminar, que es esta zona interna, que es hipervascularizada, extremadamente vascularizada. ¿Por qué? Porque aquí empieza las famosas laminitis, ¿ya? O los desprendimientos finalmente del corio, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, importante desde el punto de vista externo, ¿cierto? Bueno, la suela, aquí vamos a tener, dice bulbo, pero normalmente es el talón, ¿cierto? Tengo talón, la suela, y por los lados vamos a tener la muralla o pared, ¿sí? Y recuerden cuál es axial y cuál es abaxial, ¿cierto? Axial, abaxial, ¿ya? Por los márgenes, ¿sí? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista distal, vamos a tener exactamente lo mismo, pared, ¿cierto? La suela, bueno, todo lo mismo, pero vamos a tener la parte interna. Si yo saco la uña como tal, saco la uña, se va a exponer en este caso la tercera falange con todo el elemento coriónico, ¿cierto? En su composición, y donde vamos a tener dos corios, un corion que es coronario, que es el más cercano a este rodete coronario que aparece como periople, que es el rodete coronario, ahí, y vamos a tener un corion laminar, que es el corion más distal, el que está en la punta, ¿ya? Y se notan, son distintos, uno tiene verdaderamente forma de laminitas y el otro es como puntillado. Eso es exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Se fijan? Bueno, son las mismas estructuras, ¿cierto? El flexor digital superficial, el profundo, una almohadilla digital, el bulbo o talón, la suela, la punta, la línea blanca, la pared, ¿ya? O muralla, ¿cierto? Que es la que va a dar la vuelta completa. El perioplo o periople, que está asociada al rodete coronario, que justamente, insisto, es entre donde termina o inicia el casco, ¿cierto? Y la zona del pene. O sea, eso. Esa zona de rodete, ¿cierto? Es el periople. ¿Ya? Ahora, si ustedes sacaron el casco, sacaron la uña, ¿qué es lo que van a observar? Un casco vacío. Pero este casco vacío va a tener en la parte más alta, ¿cierto? Que ya mencionábamos, ¿cierto? El rodete, un surco asociado al periople, ¿cierto? Y hacia el interior, ¿cierto? Van a tener los surcos coronarios y las laminillas. Estas laminillas, ¿cierto? Son las que se van a insertar ¿dónde? En el corio laminar, que era este que está aquí. ¿Sí? Esas laminillas van en el corio laminar. Por eso, cuando ustedes tienen laminitis, es por una inflamación de las láminas asociadas a, en este caso, ese corion, ¿cierto? Laminar. ¿Ya? Aquí exactamente lo mismo, el surco coronario, surco periópico. ¿Ya? Aquí exactamente lo mismo. Y fíjate, esto ya está visto desde arriba, donde vas a tener la suela, desde el punto de vista interno, vas a tener las láminas, el surco coronario y la zona periópica. Ahora, ojo, eso que ustedes están viendo ahí, las láminas se relacionan con el corio y eso tiene vascularización y es lo que aparece aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la tercera falange o la falange distal va a tener tejido, fíjate, mira el corion laminar muy claro, ¿ya? Y el corion, ¿cierto? Coronario arriba, muy notorio. En la parte de la suela, exactamente lo mismo. O sea, todo es vascularizado. Y aquí es donde se van a generar las láminas epidérmicas, ¿cierto? Que estas láminas son las que vienen de ¿dónde? ¿Dónde estaban estas? Aquí. Estaban en el casco. Esas láminas que están acá en el casco, por eso son láminas epidérmicas, porque están en el casco, ¿ya? Se van a unir con las láminas, ¿cierto? Que están en el corion laminar, ¿sí? Ahora, esto es extremadamente vascularizado, muy vascularizado. Por lo tanto, cuando tienes procesos inflamatorios de laminitis o problemas de acidosis ruminal o acidosis metabólica o cualquier problema que implique una eliminación de toxina, estas van a viajar por vía sanguínea, ¿cierto? Se va a generar un proceso inflamatorio, se va a inflamar esto, todos estos procesos se van a inflamar, las laminillas se van a distender
y después de eso va a haber una pérdida de sangre. Por lo tanto, hay una isquemia local y todas estas laminillas, toda esta unión perdió sangre, perdió oxígeno. Por lo tanto, se muere. ¿Y qué va a pasar con ellas? Se separan. Y al separarse, ¿qué es lo que va a pasar finalmente con el casco? Se va a deformar. Entonces ustedes van a ver un animal con un casco que debería ser así, lo van a ver totalmente abierto. ¿Por qué? Porque esta estructura se separó, netamente por un problema vascular. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con este elemento. ¿Ya? Y bueno, estas son las partes del casco del equino, ya desde el punto de vista de una mirada, ¿cierto?, desde la suela. Y acá lo que es importante, más allá de la suela, la pared, la línea alba y todo lo demás, es esto. Esta zona en el equino es fundamental, que es la ranilla. ¿Ya? La ranilla es un elemento bomba, verdaderamente una bomba, porque finalmente desde el punto de vista de presión, en el momento del desplazamiento, todo este mecanismo, ¿cierto?, sanguíneo funciona, valga la redundancia, en función de la presión que pueda generar en el caballo. Y esa ranilla, ¿cierto?, va a generar este bombeo, ¿cierto?, hacia proximal. ¿Ya? Entonces, esta ranilla, ¿cierto?, es súper importante, donde vamos a tener un surco central, ¿cierto?, y las estructuras que ustedes muy bien ven en esa zona. ¿Ya? Entonces, más allá de empezar a nombrarles todas las partes, es importante sí considerar algunos que son importantes. Primero, el vértice de la ranilla, ya la zona del talón, ya donde vamos a estar el inicio, ¿cierto?, de la ranilla. Para evaluar sensibilidad, existe una prueba semiológica que se denomina pinza de casco. Y esa prueba de sensibilidad lo que hace es hacer presión, ¿cierto?, con una tenaza en distintos puntos. Normalmente hace un punto de presión en la suela y por el lado, ¿cierto?, de la muralla, hace presión. Después repite acá, después repite acá, después repite acá y acá. El otro elemento donde se presiona es desde la ranilla hacia la pared, después desde este lado de la ranilla al otro lado de la pared y entre talones. Todo eso busca sensibilidad, busca dolor, ¿ya? Y obviamente dependiendo dónde esté el dolor o dónde esté la reacción del caballo, va a generar obviamente información, ¿ya?, que te va a indicar qué es lo que puede estar afectado. ¿Sí? Eso estamos. Y en el caso de los perros, la verdad es que esto es súper simple, en realidad, porque finalmente aquí hablamos de los cojinetes plantares. ¿Cuál es la finalidad de los cojinetes? ¿Quién sabe? ¿Para qué sirven? Amortiguar. Sí, pero aparte de eso, Protección. ¿qué hace? ¿Qué pasa por los cojinetes? Por ahí era así. Regulan temperatura, ¿ya? Es un elemento termorregulador y eso es importante. Entonces, por eso, cuidado cuando uno saca a pasear los perros con cemento caliente. Es complicado, ¿ya? Es una estructura sensible, es córnea, ¿ya?, pero que eventualmente cambia. Esto con los gatos es muy parecido, ¿eh? Prácticamente lo mismo, ¿ya? Solamente mencionar que dependiendo del nombre, ¿cierto?, vamos a tener almohadillas digitales de acuerdo al número del dedo, toma el nombre, en este caso la almohadilla, ¿ya? En este caso, este famoso espolón, como lo mencionan ahí, ¿este espolón qué dedo es? No. ¿Qué dedo es? El caso. ¿Qué número? No. No, el caso. El 1. Sí, Pero dijiste 5. No. no, yo pensé que... Ah, ya. El dedo, pero quería el número. Dedo 1. El dedo 1. Dedo 2, 3, 4, 5. Entonces, esta es una manito. ¿Derecha, izquierda? Derecha. Porque recuerden que el dedo 1 va por medial. ¿Ya? Entonces, igual que ustedes ponen su mano así, el pulgar va por medio. ¿Ya? Entonces, eso, obviamente aquí tú vas a poder mencionar que las almohadillas digitales van a estar asociadas al número. Entonces ahí vas a tener el espolón con su almohadilla, en este caso digital, del dedo 1, del dedo 2, del dedo 3, del dedo 4 y del dedo 5. Más una almohadilla que puede cambiar su nombre de acuerdo a la ubicación. Si es metacarpiana, bueno, estamos de acuerdo, pero si es en el tarso, lo de arriba es lo mismo, pero almohadilla metatarsiana. ¿Ya? En el caso del metatarso, los perros no tienen este primer dedo, ¿cierto? Desaparece. Tienen solamente sus 4 dedos. ¿Ya? Por ende, es más fácil reconocer. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la garra o de la uña, es exactamente lo mismo a lo anterior, solamente que vamos a tener un proceso extensor un poco más desarrollado. ¿Ya? Lo que hace que esta uña sea retráctil en el caso de los gatos. Ya se pueda entrar y salir. Y eso lo vimos en osteología. ¿Sí? Ahí estamos. Listo.